Muy bien, prepárense porque hoy nos embarcamos en la tercera enseñanza sobre la serie que estamos nosotros abordando. ¿Y cuál es la serie? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? En el primer sermón que dimos sobre esto, hablamos del barco de Jesús. ¿Se acuerdan? El barco de Jesús. Y en nuestro logo o logotipo, ustedes ven el barco de Jesús, ¿verdad? Y después hablamos el domingo pasado sobre ¿qué? Sobre las velas y cómo el Espíritu Santo toma los ministerios de la iglesia y llena esas velas, como hicimos ahora en la escuela. Una vela que se hizo y que el Espíritu Santo sopló y miren lo que hicimos. Pero hoy vamos a hablar también de algo muy interesante. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, esta mañana estaba hablando con una joven y ella no veía. El barco, ¿qué forma tiene? Un pececito, es el símbolo que se conoce como el símbolo del cristianismo, un pez. Y ella dice, ay pastor, mira, no me había fijado, yo solo vi el barco. Bueno, pues ahora ustedes ven el pez también. Y hoy vamos a hablar nosotros acerca de la importancia del pez. Hoy vamos a hablar de los peces. ¿Por qué? Porque la pesca de personas es el negocio principal de la iglesia. ¿Ustedes agarraron eso? Es muy importante alabar al Señor y tener conciertos y tener eventos, y es muy importante enseñar y tener clases y tener un montón de cosas. Es muy importante tener los ministerios para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Pero al final de todo, la única razón que nosotros estamos aquí es para pescar. La misión principal de la iglesia es pescar. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender esto? Bueno, pues ese es mi trabajo hoy. Hoy exploraremos el pez y la pesca desde una perspectiva de conocimiento general. Ahora, y lo tengo que ser honesto y decir que yo en la pesca no sé nada porque no me ha interesado nunca ir a pescar. Me gusta comer pescado, pero no me gusta el proceso ese de ir a pescarlo y limpiarlo y todo eso. Eso se lo dejo a otros. Pero para prepararme para esta charla que vamos a tener sobre peces y pescado y pescar y pescadores, pues me empecé a leer y me he interesado mucho y he aprendido muchísimo. Y una de las cosas que quiero que ustedes entiendan de por qué estamos nosotros hablando de peces hoy es por culpa de Jesús. La pregunta es, ¿por qué Jesús escogió el pez como el símbolo de su misión? Vamos nosotros a buscar respuestas a esa pregunta. El estudio científico de los peces tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama eso? Ictiología. No es teología. Ictiología. Y eso viene de dos palabras. Una es ictus, que vamos a hablar en un momento, que en griego ictus quiere decir pez. Y logía, que es el estudio formal de, entonces ictiología es el estudio formal de los peces. Y yo he conocido en mi vida una persona que dedicó su vida a ese estudio. Y usted puede ir a la universidad y estudiar y graduarse con un título de experto o perito de ictiología. Los cristianos tienen que conocer esto porque en la Biblia se habla mucho acerca de los peces. Y para mi sorpresa, he aprendido mucho sobre los peces, pero aún más sorprendentemente, mucho sobre la iglesia y sobre el ministerio de la iglesia y aún, incluso sobre Jesús. Una de mis metas en esta vida, si no es la meta central de mi vida, es ser un seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser seguidores de Jesucristo? No mucho amén, un amén por aquí nada más. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesucristo? Bueno, pues yo eso desde joven lo he asimilado y busco maneras de cómo yo puedo ser igual que Jesús. Y descubrí algo tremendo en la Biblia. Y es que a Jesús le gustaba comer pescado. Y entonces yo cada vez que como pescado frito me siento como que estoy siguiendo en los pasos de Jesús.
y como el pescado con un gusto tremendo. Me encanta, esa es mi proteína favorita. Usted me puede dar pescado como usted quiera, hasta crudo me lo como. Sí, crudo en sushi. Ahora, aunque yo me siento muy jesucista cuando estoy comiendo pescado frito, vamos a dejar a un lado los chistes por un momento y vamos a sumergirnos en la palabra para que podamos descubrir por qué el pez es un símbolo fuerte, importante en la Biblia, y también por qué en nuestro logotipo aparece el pez y por qué para nosotros en la encuesta de quiénes somos surge la realidad de que el pez es central de la identidad nuestra como Iglesia Bautista de Peters Road. Entonces, permítanme compartir con ustedes 3 datos acerca de los peces y cómo esto tiene que ver con la iglesia. En realidad tengo 20 datos y quisiera compartir con ustedes un montón de cosas ahí. Y la tentación es que quiero ser el maestro, quiero decirles a ustedes una clase sobre todo lo que he aprendido, pero en realidad tengo que ser el predicador que los mueve a ustedes a entender la realidad del pez como símbolo en la vida cristiana y lo que implica para nuestra iglesia. 3 datos. Primer dato, el pez como símbolo cristiano para la iglesia primitiva. El pez como el símbolo cristiano para la iglesia primitiva. La palabra pez aparece 32 veces en el Nuevo Testamento, más o menos, según la versión que usted tenga, y 30 de esas veces aparece en los primeros 3 evangelios. Y después aparece una vez en los escritos de Pablo, una vez en Santiago, y para sorpresa mía, el verbo pescar solo aparece una sola vez en Juan, capítulo 21, versículo 3, donde después de la resurrección dice que parece que se frustraron los discípulos y se fueron a pescar. ¿Okay? ¿Por qué entonces el pez? ¿Por qué entonces el pez? En particular para la iglesia primitiva. En todas las tumbas está el símbolo del pez. En todas las iglesias está el símbolo del pez. Donde quiera que usted va, el pez. ¿Por qué el pez? Pero quiero que ustedes entiendan, porque en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces aparece el pez? No aparece en la religión judía. ¿Por qué? Porque era una religión de sacrificios que tenían que ver con ¿qué? Con ovejas, con reses, con toros, con machos cabríos, con palomas, pero nada de pez. Nadie se aparecía al templo de Jerusalén para venir con un pez. Entonces es interesante que surge un culto entero alrededor de la carne de res, alrededor de la carne de ovejas, y se quema la carne y se corta la carne y se cocina la carne y el olor de esos sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento desaparece la carne y aparece ¿qué? El pez. Y ya no hay ovejas, ya no hay machos cabríos ni toros. Ahora lo que aparece, ¿qué cosa es? Y Jesús habla muchísimo de los peces. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Por qué para la iglesia primitiva esto era un símbolo tan poderoso y tan fuerte? Bueno, yo quiero enseñarles a ustedes algo interesante. Vamos a poner aquí el slide. Ustedes han visto eso, Dice la tradición que cuando los cristianos eran perseguidos era difícil ellos identificarse. Entonces venía un cristiano y así en la arena marcaba un arco. Y si el otro era cristiano, venía y hacía ¿qué cosa? Marcaba el otro arco y entonces hacían el símbolo ¿de qué? Del pez. Pero yo quiero compartir con ustedes algo que tal vez ustedes nunca han pensado en esto, pero es bien importante y así lo fue para la iglesia primitiva. Y es las letras que están dentro de este pececito, ¿ok? En griego son las letras que forman la palabra ichthus. Ichthus en griego es pez. ¿Cómo se dice pez en griego?
Ichthus, ¿ok? Así se dice pez en griego. Pero lo interesante es que la iglesia primitiva le dio una vuelta. Y a esa palabra ichthus ellos lo hacen un acrónimo. Y entonces cada letra significa algo diferente. Y entonces la primera letra es Jesús. Ustedes saben qué es eso, ¿no? ¿Qué cosa es? Jesús. La segunda letra es Christos. Jesús, Cristos. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Jesús el ungido. Porque eso es lo que quiere decir Cristos en griego, el ungido. Jesús el ungido. Entonces la letra del medio es Theu. De ahí sacamos nosotros teología. Teos, Dios. Y entonces después le sigue la letra que es la primera letra de la palabra huios, que ahí viene la palabra hijo. Huios, Theu, huios, hijo de Dios. Y finalmente la sigma, que es la letra de la palabra soter, que quiere decir salvación, el Salvador. Entonces, ichthus, la palabra pez en griego, es acrónimo también para ¿qué cosa? Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador. ¿Y eso qué cosa es? La confesión del centro de lo que es el cristianismo. Y por eso es que esa confesión y este símbolo se convierten en algo especial para los cristianos de la iglesia primitiva. Y según el sitio web de godquestions.org, dice: el símbolo cristiano del pez también trae a la mente varios eventos en el ministerio de Jesús. 2 veces Jesús proveyó una milagrosa pesca, o sea que pescaron un montón de peces de una manera extraordinaria. 2 veces Jesús comió pescado con sus discípulos después de la resurrección. Es interesante que después de la resurrección Jesús invitó a sus discípulos a comer con él y era pescado lo que estaban comiendo. También existe cuando Jesús habla del milagro de la moneda que un pez trajo a Pedro cuando él pescó este pez y abrió la boca y había una moneda para pagar los impuestos que ellos debían. Aparece también, por supuesto, la alimentación de los 5,000 y después la alimentación de los 4,000 con un almuerzo que incluía peces. Yo quiero compartir algo con ustedes que pienso que es importante. Necesitamos nosotros revivir el símbolo del pez y su significado en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Y por eso es que está en el logotipo de la iglesia. El pez como un símbolo de nuestra fe cristiana, como un símbolo de quién es el centro de nuestra creencia. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y el pez como el símbolo de una fe activa. Yo acabo de regresar de una reunión en Jacksonville de pastores. Y los pastores cuando se reúnen empiezan a hablar cosas de iglesia. Y se levantó un pastor y dijo: el problema principal en nuestras iglesias es... Y yo estaba ahí esperando a ver qué cosa era. ¿Cuál es el problema principal en nuestras iglesias según este hermanito? Que la mayoría de las personas en nuestras iglesias no están compartiendo a Cristo con nadie. Enséñeme una iglesia que está muriendo y voy a enseñarle a ustedes una iglesia que no está compartiendo a Cristo con nadie. No está funcionando la cosa. Porque tiene que ver con ¿qué? Con eso que Jesús llamó a sus discípulos a hacer. Le dijo: dejen esto porque yo los estoy llamando a ser pescadores de ¿qué? De hombres, pescadores de personas. Entonces, ¿dónde está, hermano, del problema? Yo pienso que esto es un síntoma. O sea, que la razón que la iglesia no predica o no comparte a Cristo de una manera más clara, de una manera más dinámica, directa, como sea, es que hemos perdido nuestro enfoque. Hemos perdido nuestro enfoque. Y el enfoque tiene que ver esto con el pez, ¿ok? La importancia de los peces para la iglesia.
Y por eso es que nosotros vemos que Jesús, en el pasaje que nuestro hermano el pastor Becerra leyó, Jesús cuando ve a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque parecían ovejas que no tenían pastor. Y es interesante porque esa misma descripción de la sociedad se aplica hoy. Hoy vemos nosotros a la gente alrededor nuestro. Ustedes hagan preguntas, pregúntenle, inclusive a sus familiares. Y son ovejas que no tienen ¿qué? Pastor, no tienen dirección. No saben si vienen o si van, no saben si están o si no están. Entonces nosotros tenemos que mirar esta compasión que Jesús experimentó. Pero Jesús tuvo ese sentimiento profundo. Y nosotros también lo tenemos. ¿Cuántas veces usted no ha pasado por el frente de esa escuela y usted siente compasión por los alumnos, por los maestros, por la situación, por la propiedad? Miren, pero ¿qué hace usted? Lo mismo que hago yo. ¿Qué cosa? Nada, sigue manejando. Jesús tuvo compasión y entonces ve que esta gente tenían hambre. Y dice, ¿qué cosa? Hey, denle de comer. ¿Y los discípulos qué pudieron hacer? ¿Qué dijeron? No, nosotros no podemos hacer nada. Igual que nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Si somos honestos, ¿qué decimos? Nada. Porque nada es lo que hacemos nosotros solos. Porque después Juan nos indica que para nosotros hacer algo tenemos que estar ¿cómo? Unidos a Él. Como los pámpanos a la vid. Y si no estamos unidos a Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, si no estamos haciendo nada, ¿es por qué? Porque no estamos unidos a Él, porque no estamos viendo la compasión que Él veía y entonces experimentándola y haciendo algo. Hay una canción en inglés que salió hace mucho tiempo que me llama mucho la atención y viene al caso y dice: tú eres el único Jesús que alguna persona jamás va a ver. O sea, que tú eres el único Jesús que esa persona va a ver. Tú eres la única persona que va a compartir palabras de vida con alguien que lo necesita desesperadamente. Póngase a pensar que usted es la única persona que puede hablar a un fulano y si usted no le habla a ese fulano está completamente perdido por el resto de la eternidad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado cuánta gente está en el infierno porque nosotros simplemente no compartimos lo que nosotros creemos? Ahora hay un montón de gente que tiene miedo con el COVID y nosotros que no tenemos miedo porque somos los que tenemos al Señor, no estamos compartiendo ese valor con nadie. ¿Por qué? Tenemos nosotros que hacernos la pregunta. El símbolo del pez les recordaba a la iglesia primitiva diariamente, bajo persecución inclusive. ¿Quiénes eran? Cada vez que veían el símbolo del pez, ellos decían, somos pescadores. Cada vez que veían el símbolo del pez, ellos decían, como dicen los españoles, ¡a por ellos! Los peces no van a entrar por esa puerta. Igual que usted va en un barco, no van a saltar. Usted tiene que pescarlos. Usted tiene que buscarlos. Entonces eso nos lleva a la segunda realidad, o por decirlo así, el segundo dato que quiero compartir con ustedes que aprendí, y es que el pez es una fuente milagrosa de alimento para la iglesia. El pez es una fuente milagrosa de alimento para la iglesia. Ahora, vamos una de las cosas que me puse a mirar es todas las industrias que están relacionadas a la pesca. Porque con los peces comen un montón de gente y entonces es una alimentación tremenda. Y para sorpresa mía también me di cuenta de que el pez de que se habla en la Biblia, en el mar de Galilea, adivinen qué pez era, la tilapia. Y hoy la tilapia se consume por millares. Entonces la tilapia, el pez, una fuente milagrosa de alimentación para la iglesia. Uno de los lugares más bellos que yo he conocido ha sido el área esa del mar de Galilea. Es una preciosidad. Y hay una zona que le dicen Tabga. Tabga, erróneamente en el IV siglo,
alguien dijo que ahí era donde Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Ese milagro que nosotros acabamos de leer. Y es interesante porque también ahí se dice que fue el lugar donde tuvieron las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas. Después la historia y la arqueología nos demuestra que fue en Bethsaida, que está un poco distante de este lugar. Pero lo cierto es que ahí la iglesia primitiva puso una iglesia en Tabna. Y entonces quiero que ustedes miren esta imagen. Ok, eso es un mosaico, un montón de piedrecitas que se ponen en el piso. Ok, ¿saben cuánto tiempo hace que se hizo ese mosaico? Eso se hizo más o menos en el quinto siglo, o sea, en los años 400 y pico. El quinto siglo. ¿Sabe qué edad tiene ese mosaico? Un poquito más de la de ustedes. Imagínense, más o menos 1500 años, por lo menos 1500 años tiene. 1500 años, hace 1500 años que la iglesia cristiana ya tenía el pez como un símbolo de algo que era importante para ellos. Y vemos entonces el milagro de la alimentación de los 5,000. Ustedes lo tienen ahí en su boletín o lo pueden ver en su Biblia también. Y Jesús hace algo increíble. Coge un pequeño lonchecito. Okay, ¿cuántos de ustedes tienen su bolsa de pescaditos? Déjenme decirles que estos son adictivos. Esto es, por decir así, para matar el hambre. Usted se come la bolsita esta y está tranquilito por un tiempo. Pero ¿quién dice que esto es un almuerzo? ¿Y quién dice que esto puede ser un almuerzo para 5,000 personas? Imagínense que yo llame a uno de ustedes y diga, oye, necesitamos una bolsa de pescadito para todo el mundo. Pastor, son como 5,000 personas. Estamos hablando de unos cuantos cientos de pesos aquí. Imagínense cuánto cuesta un almuerzo para 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Y hay niños y mujeres que comen más que los hombres. 5,000 por lo menos. ¿Cuánto cuesta eso? Y entonces Jesús coge un almuerzo, pero no un almuerzo normal, el almuerzo de un niño. Eran 2 sardinitas y usted sabe que las tilapias no son grandes, 2 tilapitas, por ponerlo así, 2 tilapias y 5 pancitos. Y no estamos hablando de 5 panes de esos franceses o cubanos, estamos hablando de 5 pita breads, que son las cositas esas. Y empieza Jesús a picar aquello. Y todo el mundo, ¿qué pasó? Comió. Todo el mundo comió. Y hay muchas maneras en que la iglesia ha interpretado esto. Y resulta que cuando Jesús multiplica los panes y los peces, inmediatamente todo el mundo que quiere hacer a Jesús rey. Imagínense un rey que nos da de comer de gratis. Y Jesús dice que se separó de ellos porque no quería ver nada con ese asunto. Entonces, lo que nos da a entender que Jesús, cuando habla de peces y de pesca, no está hablando literalmente de peces físicos, sino de la analogía que él quería enseñar a sus discípulos. Y en esta metáfora espiritual, la realidad es que la iglesia es el pan y la iglesia es el pez que Jesús comparte con la multitud, porque él alimenta el hambre del mundo. Y nosotros somos los que tenemos que ser quebrantados por Jesús para ser multiplicados, para nosotros ser los que damos el sustento y vida a nuestra comunidad. Necesitamos peces para sobrevivir como iglesia. Entonces, si el símbolo que usó la iglesia primitiva era el pez, nosotros tenemos que, al igual que Jesús cogió aquellos peces y los partió y los dio, nosotros tenemos que dejar que seamos partidos y que nosotros seamos los que compartimos con las personas, con nuestras vidas, con nuestras fuerzas, con nuestros dones. Igual que los hermanos que fueron y con mangueras y con máquinas limpiaron la parte de afuera de aquella escuela. Eso somos nosotros, lo que tenemos que hacer eso. Entonces, la enseñanza es que necesitamos nosotros ser esos peces que son quebrantados. Y cuando esos peces existen, la iglesia entonces se hace saludable.
la iglesia no son un montón de programas. La iglesia no es el pastor. La iglesia es las personas, cada una siendo quebrantada por Jesús para ser dada a la comunidad como el alimento espiritual. Eso somos nosotros, ¿ok? Entonces, que cuando usted vea ese pez que está en el logotipo de la iglesia, que usted vea que ese somos nosotros, que somos el pez que Jesús comparte con la multitud. Y finalmente el tercer dato es que el pez era un símbolo de las personas. En el cristianismo el pez siempre representa personas. Empieza representando a Jesús, como ya les dije, con la palabra Ixus, pero también representa las personas de todo el mundo. Hay una parábola que aparece en Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, que dice que en el fin del mundo, o sea, cuando se termine todo, van a venir los ángeles y van a recoger a todas las personas de una punta del universo a la otra, y van a traer las redes llenas de peces. Y entonces dice Jesús, que es el que contó esa historia, que los ángeles van entonces a coger los peces y a ver qué pez, este sirve, este no sirve, este sirve, este no sirve. Va a haber como un tipo de juicio, por decirlo así. Y es interesante que se usan los peces como representantes ¿de qué? De todas las personas del mundo. Y no nos llama a nosotros tampoco la atención de que Jesús, cuando llama a sus discípulos, no le dice: lo voy a hacer a ustedes. ¿Qué podía haber dicho? Lo voy a hacer los constructores de un nuevo mundo. No. Los voy a hacer ustedes los carniceros de la nueva humanidad. No. ¿Qué fue lo que les dijo? Venir en pos de mí. ¿Los voy a hacer qué cosa? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Entonces, debemos de recordar que el barco, el mástil, las velas, todo existe ¿para qué? Para pescar. O sea que nuestra imagen como iglesia es que somos una empresa de pescadores, de personas. Eso es lo que somos. Entonces, nosotros debemos recordar a quién pescamos, a quién vamos a pescar. Y la Gran Comisión nos indica que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. ¿En dónde? Tenemos que ir a pescar. ¿En dónde? Dice que empezando aquí, en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Bueno, tu familia, aquí en Plantation, donde tú vives. Y de ahí al condado de Broward. Aquí vamos nosotros a ministrar en el condado. Y de ahí al estado de la Florida. Y ya estamos mirando maneras, por ejemplo en Belgrade, estamos ayudando. Y en los Estados Unidos, ¿cómo? Bueno, pues ahí estamos viendo cómo nos vamos a meter nosotros en algún lugar para ayudar en la pesca. Y finalmente dice, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. O sea que nosotros tenemos una empresa pesquera global. Ahora todo el mundo tiene negocios globales, pues nosotros también. Y el símbolo del pez nos recuerda la centralidad de nuestra misión, de la tarea de pescar a las personas. Ese es el éxito de una iglesia. Una iglesia crece cuando está pescando. Si no pesca, ¿qué pasa? La iglesia no crece. Punto. Más nada. Entonces nosotros tenemos que ver dónde vamos a pescar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta historia de peces que yo le he contado? ¿Sabe cuál es la conclusión? El compromiso. El compromiso. ¿Saben por qué nosotros no estamos pescando? Porque estamos ocupados en otras cosas. Tenemos que trabajar, tenemos la familia, hay que limpiar la casa. O yo tengo una lista así de cosas que mi mujer quiere que yo haga. Hay que hacer esto, hay que hacer detallitos, hay que ponerse para aquí, hay que visitar a fulano, hay que ver a mengano, hermanito que está enfermo, hay que preparar este programa, tenemos que tener esta reunión. Y todas esas cosas son buenas, pero nos quitan el enfoque de lo principal. ¿Y qué es lo principal? Nuestro compromiso ¿a qué? A pescar. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Yo todos los días trato de ir a caminar y camino por la playa, y por donde yo vivo hay un lugar donde la gente pesca. Y yo me río. No voy a decir que me burlo, me río. Y yo, mira esta gente con los palitos aquellos, esperando. ¿Pescó algo? No, claro que no. ¿Y cuánto tiempo llevo? No, llevo aquí como 3 horas. Para mí, yo digo, qué hombre más bobo este aquí comiendo bola.
Y muchas veces nosotros pensamos así. Yo tengo a mi esposo enfermo, así que yo no puedo ir a ninguna, ¿qué voy a compartir yo? Nada. Entonces tenemos nosotros, y en realidad ponemos excusas. Tengo esto, tengo aquello, y entonces no le hablamos a nadie de Cristo. Punto, no le hablamos a nadie. Estamos con la familia, no hablamos de Cristo. Estamos en el negocio, no hablamos con nadie. Estamos viendo personas, no hablamos con nadie. Mi esposa se ha hecho este año la propuesta, y yo la apoyo, yo estoy unida con ella en esto, de que queremos compartir a Cristo con todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Ahora, yo no sé ustedes, cuando yo me levanto, yo hago dos cosas en cuanto me levanto. Primero, me pongo un anillo de compromiso. Ustedes me van a ver todo el día ando ¿con qué? Con anillo de compromiso. ¿Por qué? Porque un día yo le prometí a una mujer que está aquí delante de mí, yo le prometí que yo le iba a ser fiel toda la vida. Y hay veces que eso no es tan fácil como parece. Y entonces miro yo esto y ¿qué hago yo? Y lo mismo ella tiene que aguantarme a mí, que es peor todavía. Pero todos los días yo me pongo ese anillo de compromiso. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con ella. Y todos los días me levanto. Y ya he gastado 3 bandas de esto. Ya yo llevo casi 2 años. Todos los días me levanto y lo primero que hago es que hago. Y ustedes me van a ver. Cada vez que ustedes me ven, donde quiera que ustedes me vean, voy a tener ¿qué cosa? Esta banda. ¿Okay? Yo no creo en tatuajes, si no me hubiera puesto un tatuaje. Pero tengo esta banda que me recuerda a mí, de la misma manera que esta banda me recuerda a mí de mi compromiso con mi esposa que yo le hice delante de Dios. Esta banda me recuerda a mí del compromiso que yo hice con Jesús y la promesa que yo le hice a Él, de que yo iba a compartir con todo el que pusiera en mi camino. Y tiene aquí Ixtus, y tiene aquí el símbolo del pez y el ancla, símbolo de la esperanza cristiana. Todos los días, lo primero que hago es ponerme esto. Entonces yo les invito a ustedes. Ahora cuando salgan van a tener la oportunidad de coger una banda. Y yo los reto a ustedes a que se hagan ese compromiso de ponerse una banda para que ustedes sean cada día recordados del compromiso que tenemos con Jesús. Pero ahora, ¿y qué si usted no es cristiano? Usted es la razón que nosotros existimos y puede que usted esté aquí y nadie lo esté pescando. Pues déjeme compartir con usted que no hay nada mejor que ser cristiano. Una de las cosas que me llama la atención a mí es que estos cristianos eran perseguidos y ese símbolo del pez era un símbolo de existencia para ellos, era un símbolo de identidad, era un símbolo de esperanza. Cada vez que ellos veían ese pez, ellos eran confirmados en quienes eran. Y ahora nosotros, ¿qué? Esa gente estaba dispuesta a morir por unas creencias. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos? Déjeme decirle que una de las razones que yo soy cristiano, ahora estoy yo preparando una clase que voy a dar en el seminario de religiones del mundo. Y yo me río de todas las religiones. Yo digo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no quiero hacer esto. Y el ateísmo también nos dice a nosotros, tú puedes hacer lo que te dé la gana, no tienes que creer a nadie, cree lo que te dé la gana. Y si no quieres creer, no creas. Pero he llegado a la conclusión de que uno puede perder mucho. Los discípulos estaban siguiendo a Jesús y Jesús dijo algunas cosas que la multitud dejó a Jesús. Jesús, su popularidad bajó y se fueron la gente. Y entonces Jesús mira a sus discípulos y dice, ¿ustedes se quieren ir también con ellos? Y uno de ellos, Pedro, les responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ese es mi testimonio, ese es mi concepto de por qué yo estoy aquí delante de ustedes. Porque yo creo que no hay nadie en este universo, en este momento, que tenga palabras de vida eterna como las tiene Jesús. Y por eso es que estoy aquí, compartiendo con ustedes. Entonces, si tú estás ahí y tú no has entregado tu vida a Jesús, y tú no has confiado en Jesús como el Salvador de tu vida, qué ironía que sea el Salvador del mundo, que tú estés aquí y que tú no te des cuenta. Ahí donde tú estás, tú puedes hacer una simple oración y decirle, Jesús, yo reconozco que soy un pecador, yo me arrepiento de mi pecado, yo confieso que yo solo estoy completamente perdido. Yo creo que tú viniste a este mundo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que estuvo 3 días en una tumba fría y oscura. Y al tercer día yo creo que tú resucitaste por el poder de Dios. Y que hoy vives para darme a mí esa esperanza.
yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre. Amén. Si tú hiciste esa oración, o si tú quieres hacerlo después en tu casa, cuando tú quieras, haznos saber esto para nosotros ayudarte con las preguntas o lo que tú necesites. Y si puedes, llena ahí. Si esta es la primera vez que tú lo has hecho, quiero que tú llenes una tarjetita de esa y la pongas aquí para nosotros contactarte y hablar contigo. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos de ustedes ya han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Ahora viene la pregunta, ¿y cuántos de ustedes están pescando? Entonces, yo lo que quiero es que se quede grabado en usted, especialmente si usted es miembro de nuestra iglesia, es que en el corazón de nuestra identidad, en el corazón de quienes somos, está un pez, un pececito. Y ese pececito quiere decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y ese pececito quiere decir que nosotros somos los que tenemos que ser quebrantados para alcanzar a los otros. Y ese pececito quiere decir que hay que ir a buscar los peces donde estén, donde Dios nos los ponga. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia pescadora. Tiene que ser una iglesia que está alistada para la pesca. Y que todos estamos, ¿qué? Pescando. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a comprometerse a la pesca con nosotros? Póngase de pie si usted quiere unirse, donde quiera que usted. Y si usted no puede, usted está en una cama enyesado y lo único que puede mover es la lengua. Por favor, ore, porque el Señor le va a mandar a una enfermera, a un médico que usted va a poder testificar y compartir de su fe. Compartir de nuestra fe. Por eso es que Jesús nos puso aquí en Plantation para pescar. Así que vamos. Señor, gracias por tu iglesia aquí en este lugar. Gracias por la iglesia a través de los siglos. Gracias, Señor, por esa iglesia primitiva que vio la importancia y el poder de un símbolo tan simple como un pececito. Señor, ayúdanos a mantener ese pececito en el centro del enfoque de quienes somos. Porque en el corazón de nuestra iglesia somos pescadores de hombres, mujeres, niños, ancianos. Queremos ser una iglesia pescadora, Señor. Queremos que nuestra iglesia sea un barco que vaya a rescatar náufragos. Queremos ser un barco que lance sus redes al mar para pescar los peces que necesitan ser salvados. Queremos ser un barco con bastante vela, que el Espíritu Santo llene y que nos lleve por todo el mundo, Señor. Y que aquí en esta comunidad nosotros podamos pescar una pesca grande, Señor. Señor, ayúdanos a identificarnos, igual que la iglesia primitiva, con el pez, con la pesca y con el mar. Señor, nos ponemos ahora en tus manos. Señor, gracias por esta linda y bella congregación de hermanos, personas que tú has llamado para ser pescadores. Señor, gracias por aquellos que tú estás obrando en su corazón para que te puedan recibir a ti como el Señor y Salvador de sus vidas. Señor, queremos ser una iglesia verdadera, una iglesia obediente, una iglesia pescadora. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición. En el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice...